Bien, buenas tardes alumnos. El día de hoy pues vamos a continuar con un tema nuevo que es de bastante importancia. La metodología va a ser la misma, ustedes van a copiar todo el contenido que salga en cada una de las diapositivas y al final hay una tarea asignada. ¿Vale? Entonces vamos a dar inicio. Bien, el tema de esta unidad es la Tierra y el universo. El subtema astronomía en las antiguas civilizaciones y tenemos como objetivo enumerar las distintas civilizaciones que realizaron grandes aportes a la astronomía. Recordemos que antes de nuestras civilizaciones, ¿verdad? Existieron otras más antiguas, que en la mayoría de ellas, ¿verdad? Ya no existen, pero ¿cómo sabemos de la existencia de ellos? Pues en base a sus construcciones, en base a todos sus monumentos que ellos hicieron, ¿verdad? Que hoy en día están abandonados, que solamente sirven como lugares turísticos, pues de esa forma nosotros sabemos cómo vivieron, a qué se dedicaban, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el tema del día de hoy. Dice que la astrología, considerada una pseudociencia carente de base científica, se encarga de estudiar la posición y los movimientos de los astros. Su influencia en la vida humana jugó un papel importante en las civilizaciones antiguas. Ahora, aquí tenemos que recalcar algo. Astrología y astronomía no es lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de la astrología, solamente se encarga del estudio de la posición y los movimientos de los astros. Y hoy en día, cuando hablamos de astrología, nos estamos refiriendo a signos zodiacales. Por ejemplo, Tauro, Cáncer, Géminis, Capricornio, Libra, Escorpio, ¿verdad? Bueno, hay otras, otras más, ¿verdad? Y pues en la actualidad es la única influencia que tiene, ¿verdad? Para predecir ciertas cosas, ¿verdad? Sobre cada uno de estos signos zodiacales. De repente cosas que nos van a pasar, ¿verdad? Pero sabemos de que hoy en día, pues eso no es totalmente falso, ¿verdad? Lo que es la astrología. Dice que entre los pueblos que fueron influenciados por las percepciones astronómicas se encuentran los chinos, los babilonios, los mayas, los incas, los aztecas, los celtas, los romanos, los griegos, etcétera. Entonces, todas estas son algunas de las civilizaciones que existieron en la antigüedad y aquí hay algo bien importante. Todas estas civilizaciones, a pesar de que estaban ubicadas a largas distancias entre cada una de ellas, ¿verdad? Todas estas civilizaciones tenían bastante en común. Por ejemplo, eran civilizaciones politeístas que creían en varios dioses, ¿verdad? El dios de la guerra, el dios del amor, el dios de la tormenta, el dios del mar, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la prosperidad. Entonces, todas estas civilizaciones tenían esas creencias, ¿verdad? Que había un dios para cada cosa. También la forma de las estructuras que ellos construyeron pues tenían bastante similitud. Sus estudios avanzados con respecto a la astronomía, al estudio de las estrellas, al estudio de la luna, al estudio del sol, ¿verdad? Eran bastante similares. Entonces es algo bien importante, bien curioso, ¿verdad? De que no tenían absolutamente ninguna conexión entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que la civilización de los chinos, con las de los babilonios, con los mayas, con los incas, con los aztecas, ¿verdad? De repente no tenían conocimiento de que las otras civilizaciones existían. Tal vez las civilizaciones que estaban más cerca entre sí, como por ejemplo los mayas, los incas, los aztecas, sí, ¿verdad? Pero los aztecas no sabían que los romanos existían. Recordemos que en aquel entonces no había medios de transporte, no había medios de comunicación, ¿verdad? No existían carreteras para poder llegar de un lugar a otro, básicamente había que atravesar todo era selva, ¿verdad? No habían caminos públicos, entonces es bien interesante ver eso, que tenían bastantes creencias similares, ¿verdad? Los dioses tenían dioses para todos, solo que cada una de estas civilizaciones tenía un nombre distinto a cada dios. Entonces es algo bien interesante, ¿verdad? Sobre estas civilizaciones antiguas. Dice que uno de los aportes de esta ciencia es que contribuyó a superar las dificultades de las primeras civilizaciones, entre las que se pueden nombrar. Número uno, necesidad que tenían de establecer con precisión las épocas adecuadas para la siembra. ¿A qué ciencia se refiere acá? Pues a la astronomía. Entonces, una de las importancias de la astronomía para estas civilizaciones era que con el movimiento de las estrellas, con el movimiento de la luna,
ellos calendarizaron lo que eran fechas para saber qué cultivos se iban a sembrar durante esa fecha. Ellos ya sabían, ¿verdad? Entonces eso era bastante importante para ellos. La recolección de las cosechas también, ¿verdad? Era bastante importante saber en qué época del año era la mejor para recolectar lo que eran esos frutos que ellos cultivaban, ¿verdad? Las hortalizas que ellos sembraban. Tenemos también la orientación en el desplazamiento y los viajes. Recordemos que en aquel entonces no existían mapas, mucho menos existían los GPS, entonces ellos utilizaban el movimiento de las estrellas, el movimiento de la luna, ¿verdad? El movimiento de algunas constelaciones que se pueden observar en el cielo para orientarse y dirigirse en los viajes largos que ellos hacían, ¿verdad? Y también tenemos el establecimiento de fechas importantes. Importantes, ¿por qué razón? Recordemos que como eran politeístas, ellos adoraban varios dioses, entonces ellos hacían celebraciones, ellos hacían rituales. ¿Para qué? Para agradar a sus dioses. Por ejemplo, ellos creían que al hacer una especie de sacrificio de algunos animales, pues de esa forma ellos iban a agradar a los dioses y estos dioses pues en recompensa a ese agrado pues iba a traer prosperidad, iba a traer abundancia en cultivos, ¿verdad? No iba a dejar que ninguna catástrofe natural pues les afectara. Esas eran las creencias que ellos tenían. Y como les menciono, ¿verdad? Es bien interesante que todas estas civilizaciones que vimos anteriormente pues tenían las mismas creencias, ¿verdad? De que podían agradar a estos dioses con esos rituales y ceremonias que ellos hacían. Entonces ellos también sabían en qué época del año pues podían hacer estas celebraciones. Aquí tenemos lo que son todas las civilizaciones y algunas de las invenciones que ellos hicieron, algunos aportes a la astronomía. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos los chinos, dice que estimaron la duración del año solar en 365 días y 6 horas. Realmente esta es la cantidad de días que tarda el Sol o que tarda nuestro planeta en dar una vuelta entera al Sol, ¿verdad? 365 días con 6 horas. Ya vamos a ver más adelante algo bien interesante. Los babilónicos dicen que diseñaron un calendario lunar, o sea que el calendario de ellos estaba basado en el movimiento y las fases de la luna. Nuestro calendario, el que utilizamos en la actualidad, es un calendario solar, pero no es el calendario chino, ¿verdad? El calendario chino es otro. Los mayas, pues, fueron civilizaciones influenciadas por lo que es la astronomía. Los incas dice que conocían la revolución de los planetas, el movimiento de estos planetas. Los aztecas dice que sus tradiciones estaban basadas en comportamientos de las estrellas. Los celtas dicen que estudiaron los movimientos de la luna y de los cuerpos celestes. Los romanos, aquí viene lo importante, implementaron el año bisiesto. Nuestro calendario está basado en el calendario diseñado por los romanos, que es un calendario basado al movimiento no del Sol, sino que de nuestro planeta orbitando el Sol. Y es un año bisiesto. ¿Qué es un año bisiesto? Eh, Recordemos que cada 4 años, febrero tiene un día de más, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que febrero no tiene 28 días, sino que tiene 29 días. Si ustedes buscan cada 4 años, febrero siempre tiene 29, pero normalmente febrero solamente tiene 28. ¿Por qué razón cada 4 años febrero tiene un día más? Por estas 6 horas que sobran cada año. Entonces, como todos los años sobran 6 horas, y nosotros no lo contabilizamos, ¿verdad? No contabilizamos estas horas. Entonces, por esa razón, cada 4 años a febrero se le agrega un día extra. Entonces, 4 años y cada año sobran 6 horas, entonces son 4 por 6, 24. 24 horas, que es la cantidad que tiene un día. Entonces, por esa razón, cada 4 años hay año bisiesto. Actualmente, nosotros ahorita en el 2020 estamos en un año bisiesto, o sea, febrero tuvo 29 días, ¿verdad? Entonces, nuestro calendario está basado en el calendario romano. Y los griegos dice que su calendario se apoyaba en el ciclo solar y lunar. Ahora, todas estas civilizaciones, ¿verdad? Utilizaron las estrellas, los planetas y el sol y la luna, pues para hacer sus calendarios. Y eran civilizaciones, ¿verdad? Que como les menciono,
vivían a miles de kilómetros de distancia. Los chinos pues habitaron no solamente China, algunos países también de Asia. Los babilónicos habitaron parte de Asia y parte de Europa. Los mayas, más que todo Centroamérica, Honduras, Guatemala, Belice, parte de México, ¿no? Los incas, pues más que todo Sudamérica, asentándose principalmente en Perú y Brasil, pero también habitaron Colombia, Bolivia, ¿verdad? Son algunos de los países que habitaron los incas. Los aztecas, pues es una civilización que habitó México, Belice y también parte de Guatemala. Los celtas era una civilización de Europa Central, los romanos en Italia y los griegos en Grecia. Entonces veamos dónde estuvieron ubicados, ¿verdad? Bien, entonces aquí tengo unas imágenes de algunos monumentos que ellos crearon. Esta es una ciudad maya que está ubicada en Guatemala. Esta es una ciudad o un templo, ¿verdad? Azteca. Aquí tenemos, esto se llama Machu Picchu, es ubicado en Perú, de los incas. Entonces, mayas, aztecas, incas. Esta es una estructura realizada por la civilización griega. Esta es una estructura realizada por la civilización romana. Y esta pues es una imagen no real, ¿verdad? Esta ciudad así no existe, pero fue lo que existió si nosotros pudiésemos ver a la civilización de Babilonia. Entonces, si nosotros nos fijamos, pues estas primeras tres estructuras, que son estructuras ubicadas básicamente en América, tienen bastante similitud y estas estructuras, que son estas otras tres, que son más que todo en Europa y Asia, ¿verdad? Entonces tienen bastante similitud. Bien, entonces pues eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video y recuerden que su tarea consistirá en copiar todo el contenido y una tarea que ya les voy a explicar en qué consiste, en hacer un mapa conceptual sobre esta diapositiva, ¿verdad? Me van a hacer un mapa conceptual con esta información. Ya les voy a explicar cómo me van a hacer el mapa conceptual. ¿Verdad? Vamos aquí, ahí. Entonces, acuérdense siempre, ¿verdad? Después de ver el video, comentarlo, pongan su nombre, el grado y la sección. De esa forma, pues yo me asesoro de que ustedes pues vieron el video. Y por favor, ¿verdad? Siempre prestemos atención y tomemos con seriedad esto, ¿verdad? Recuerden que todas estas tareas tienen valor acumulativo que serán colocados cuando volvamos a clase. Aquí está, aquí les tengo un ejemplo de un mapa conceptual. Ustedes lo pueden hacer como a ustedes les plazca, ¿verdad? Como tema central van a colocar civilizaciones antiguas, así como lo tengo yo acá. Y alrededor, o como ustedes lo quieran hacer, recuerden que hay un sinnúmero de diseños de mapas conceptuales, ¿verdad? Van a ir colocando cada civilización. Los chinos y colocan la información. Voy a retrocederme acá. ¿Qué información van a colocar? La de esta diapositiva. Los chinos, luego la información, luego colocan babilónicos en otra, puede ser acá, colocan babilónicos y colocan toda la información. Entonces, háganlo con el diseño que ustedes quieran y eh, lo pintan, ¿verdad? Lo pintan preferiblemente de un color diferente cada civilización, pues para que se vea más llamativo. Entonces, espero haya sido de su agrado, ¿verdad? Que les haya gustado, les hayan entendido y que pasen feliz tarde.